Bienvenidos a los hermanos que se vayan a estar agregando al estudio. Un saludo a todos y vamos a continuar con los estudios en la ley de Moisés, pero todavía no nos hemos metido de lleno, ¿no? Todavía estamos empezando se podría decir los prolegómenos o la introducción o lo necesario, las herramientas necesarias para poder estudiarlo, ¿ya? O sea, no son todas, pero algo podemos estar viendo. Quisiera leer el Salmo 47. No sé qué les parece. El Salmo 47. Leamos todos los versículos, son 10 versículos. El Salmo 47. Dice así, ¿no? Salmo de los hijos de Coré. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Aquí está haciendo, llamando a adorar al Señor, a reconocerlo. ¿Por qué? Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra. ¿Verdad? El Todopoderoso. No es el ancianito que nos puede dar buenos consejos. No. Es el Rey temible, Dios Todopoderoso, ¿no? Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. ¿A qué se refiere aquí el salmista? ¿Está diciendo que Israel iba a someter a todos, iban a todos a ser esclavos? No. Los iba a someter ¿en qué sentido? Con la ley de Dios. ¿Pero en qué sentido? También hay que entenderlo, ¿no? Es enseñándoles, ¿no? Llevándolos a Cristo, llevándolos al Dios Trino a través de la enseñanza de la ley. Cosa que todas las naciones iban a estar poniendo atención a Israel, pero de forma libre, no así con las armas, no así con la guerra, sino de forma libre se iban a someter las naciones a Israel para escucharlo. Y eso se estaba cumpliendo hasta nuestros días. ¿Quién es el nuevo Israel? La iglesia. La iglesia es la que lleva la ley al mundo, ¿no? La ley y el mensaje del reino, ¿no? Al mundo. Y por tanto todo el mundo ahora está escuchando este evangelio y se está cumpliendo este salmo, ¿no? Él someterá a los pueblos debajo de nosotros como representantes de Cristo, enseñándoles, ¿no? Y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, esto es, el mundo. Y dice, la hermosura de Jacob, al cual amó. Selah es una forma como de la música que tenían, una forma de ordenar el salmo. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. O sea, aquí el mandamiento está bien claro, ¿no? Alegrémonos, cantémosle, ¿no? ¿Y qué significa que nosotros le cantemos a Dios? Que nos reunamos aquí, cantemos unos salmos, unas canciones. Significa una vida de adoración, una vida de reconocimiento, de alabarle, ¿no? De vivir una vida en reconocimiento que somos suyos. Esa es la idea, por eso se le ordena, cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. No canté así por cantar, ¿ya? Porque como les dije en el estudio anterior, me parece que se había hecho un estudio que se probó si la gente entendía lo que cantaba y se metió cualquier cosa, a ver, y la iglesia lo cantaba igual. No, pues hay que cantar, pero cantar con inteligencia. Sabiendo lo que está diciendo. Sí. No, cualquier cosa. ¿No? No es como que, oye, me mandaron esta canción hermosa, bonita y a lo mejor lo que está enseñando. No sé, ¿no? O sea, hay que cantar con inteligencia. ¿Y qué quiere decir con inteligencia? Con juicio, ¿verdad? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. ¿Y el de la inteligencia? El apartarse del mal. Y también el conocimiento del Altísimo, ¿verdad? Y si no conocemos al Altísimo, ¿cómo le vamos a cantar? Claro. Entonces, cuando cantamos a veces alguna virtud de nuestro Dios. Por ejemplo, que Él es omnipotente. Cantamos su omnipotencia. Que Él es sabio. Cantamos su sabiduría. Que Él es lleno de amor. Cantamos sobre su amor. Que Él es lleno de gracia. Cantamos sobre su gracia. Pero cantamos con el entendimiento, ¿no? Estudiamos la doctrina, la sabemos, y después nuestra respuesta, ¿qué es? Adoración.
Y la adoramos en esa enseñanza, ¿verdad? Por eso es que la importancia de las dos cosas al mismo tiempo. ¿Mm? El conocimiento y la adoración. Y la adoración es un fruto, digamos, que nace del conocimiento. ¿Mm? Por ejemplo, la relación de pareja, ¿no? Yo necesito conocer a mi pareja para decir lo hermosa que es y señalarle, ¿no? Porque si yo no la conozco y empiezo a hablar de lo linda que es, sería como extraño, ¿verdad? Es como que, no, primero tienes que conocerla, primero tienes que conocerla bien así, y ahí tú la puedes alabar, le puedes cantar, ¿entiendes? Si no, ¿qué vas a cantar? ¿Entiendes? Qué bonito el sol. No, el sol no tiene nada que ver con ella. Pero si dice, qué lindo se ve su rostro con la luz del sol, ¿entiendes? Pero ya conoce su rostro, ya lo vio, ¿verdad? Entonces eso es lo que se necesita al cantar, conocer a Dios en su revelación, lo que Él nos ha dado, ¿entiendes? A conocer. En ese sentido, por eso es que estamos aquí nosotros estudiando estas cosas para poder conocerlo mejor. Estas son unas herramientas que estamos teniendo para poder conocerlo a Él y luego alabarlo. Ese es el orden, ¿entiendes? La Iglesia Católica Romana, en la historia, siempre puso mucho énfasis en la doctrina, ¿no? La catequesis, la doctrina, toda digamos, la letra, ¿no? Lo doctrinal. Y la Iglesia reformada, o protestante, mejor dicho, la protestante, puso un énfasis en otro aspecto que también es real, no es con esto que está negándose. El aspecto subjetivo, la conciencia, mi conciencia, ¿no? Las dos cosas tienen que estar completamente presentes. Si alguien tiene objeción de conciencia, por ejemplo, no, es que mi conciencia no me lo permite, dé fundamento de por qué no se lo permite su conciencia. ¿Me entiendes? No simplemente es que, no sé, algo que no me siento cómodo. No, usted me dé fundamento. ¿Por qué tiene problemas de conciencia? Por ejemplo, yo no voy a reunirme con esta iglesia porque tengo problemas con esa iglesia. O sea, me siento incómoda ahí. Ya, pero ¿por qué se siente incómodo? Dígalo, defiéndalo. Si no es capaz de defenderlo, entonces usted está ofendiendo nomás. ¿Me entiende? Usted simplemente ofende gratuitamente porque no dice el por qué, no lo razona. ¿Entiende? No estamos negando su problema de conciencia, sino que por favor defienda, fundamente su problema de conciencia. Esa es la idea, ¿me entiende? ¿Por qué, por ejemplo, yo aborrezco lo político y lo estatal, el Estado? No, es que me siento incómodo, es que ¿qué se creen? No, pues tengo que fundamentarlo, ¿verdad? Y tengo que tener toda una teoría para sostenerlo. No así de fácil, no me gusta, pues. No, defiéndalo, ¿no? Defiéndalo, con inteligencia. Esa es la idea, ¿no? Por eso es que necesitamos tener la doctrina y también la parte subjetiva, o la parte que no es mala, la parte subjetiva. Es tan importante como la doctrina, pero lo primero es la doctrina, que luego da la parte subjetiva de la adoración. ¿Entiendes? Esa es la idea. O del apartarse o de santificarse. Sigue diciendo el salmista, dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, ¿no? Aquí cuando dice reinó no significa que ya dejó de reinar, ¿no? Ya se sentó y está reinando hasta el día de hoy, ¿no? Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios de Abraham, ¿no? Los príncipes de los pueblos. Dice como la reunificación de toda la humanidad en Cristo. En Cristo. Esto es, apliquémoslo, la herramienta que hemos estudiado de la trascendencia y la inmanencia. Se está reuniendo de forma, la unificación. La reunión no es meramente inmanente, sino que es en la trascendencia de Dios. Por más que no estamos conectados, por más que no tengamos una misma administración central, por ejemplo el Estado, sino que varias comunidades distintas están todas unidas ¿en quién? En Dios, ¿verdad? En Cristo. Y dice, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. ¿Qué está cantando el Salmo aquí entonces? Aquella obra que Dios está haciendo hoy de reunir todas las cosas en Cristo. Ese proceso que se está cumpliendo a través de la predicación, la enseñanza y de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Porque es a todo nivel, a nivel del individuo, de nuestras mentes, nuestro corazón, de la familia,
de las comunidades, de las naciones, de los pueblos, todos discipulándose y reuniéndose en Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia. Si la iglesia no hace esto, entonces no es iglesia. ¿Entiendes? Porque el ser iglesia no es tanto el serlo, sino el estar. Estar siendo iglesia. ¿Entiendes? Ese énfasis en el ser hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno es cristiano, sí, lo es. Pero ¿cómo se comprueba que uno es cristiano? Cuando está siendo cristiano, ¿verdad? ¿Cómo sabe que un árbol es un manzano? Cuando da manzana. Porque está dando manzana, ¿verdad? ¿Me entiendes? Es un estar, no es tanto que un ser, ¿me entiendes? No, yo soy. Me quedo ahí en la meditación y lo disfruto. No, se disfruta también el serlo, ¿no? Pero lo distintivo es el estar. Porque no somos Dios. Dios sí puede ser en sí mismo. Y no necesita estar siendo algo, ¿me entiendes? Para hacerlo. Él es, ¿me entiendes? Pero nosotros como criaturas tenemos que estar siendo. Porque podemos estar no siendo, ¿me entiendes? Y en Dios no puede ser eso, no es imposible. El que deje de ser Dios, ¿me entiendes? No. Nosotros debemos, para ser cristianos, ser justos, ser santos, es una cosa de estar siéndolo. ¿Mm? Esa es la idea de la vida del cristiano, ¿ya? Bueno, eso era como leer el Salmo para recordar el por qué adoramos y por qué estudiamos, ¿no? Justificamos, ¿ven? Estamos justificando, razonadamente, argumentando del por qué estudiamos la doctrina y el por qué también adoramos. ¿Me entienden? Lo justificamos razonablemente. Estamos dando razón de nuestra fe. ¿Me entienden? No simplemente es que, no, nos reunimos. ¿Y por qué se reúne usted? Es que porque Dios. Es porque es bonito. No, tiene que dar razón. ¿Entienden? ¿Comprenden? Porque al dar razón, estamos como transformando las mentes de aquellos a los que les damos razón. Porque están entendiendo y dicen, oh, si no, tienen motivos. ¿Entienden? Por más que a lo mejor no estén de acuerdo, pero nunca van a poder decir de nosotros que no tenemos motivo. ¿Entiendes? No lo hacemos por mera tradición. Que bueno, que ya es un motivo, una tradición, ¿no? Ya te estás dando un motivo. Pero ese motivo como que no es muy fuerte, ¿verdad? Es más fuerte el dar razón personal de por qué estoy haciendo estas cosas, ¿no? Una razón racional. Muy redundante que suene. ¿Ya? Pasemos entonces a las categorías. En sus hojitas que les pasé. ¿Ya? ¿Qué les parece si repasamos en este sentido santidad y pecado? Lo habíamos estudiado anteriormente, pero le repasamos rapidito. Lo repasamos santidad y pecado. ¿Ya? Porque es importantísimo esta dualidad, por decirlo así, ¿no? O eres santo o eres pecador. No hay intermedio, no hay neutralidad. No, es blanco negro. Es blanco negro. negro. No hay plomo acá. Sí, no hay plomo. Sí. No, ¿Sí o no? sí, no hay plomo acá, ¿ya? Santidad, entonces dijimos que en cuanto a Dios, cuando estamos hablando del Creador, en lo que respecta al Creador, es la esencia del ser de Dios, uno totalmente apartado y perfecto, completo. En este sentido, santidad es una virtud de Dios, de su ser, ¿no? Y es a nivel de divino, ¿no? Por tanto, Él puede decir, yo soy santo. Santo, santo, santo. ¿No? ¿Quién de los seres humanos puede decir que es santo, santo, santo? No, ninguno. En el hombre, ya pasamos a la parte de la criatura, ¿no? En el hombre la santidad es una condición operativa, una sumisión, esto es un estar siendo. Cuando decimos operativo es que puede operar, que puede desarrollar, ¿no? Es una sumisión consciente a la voluntad y ley de Dios en forma activa, actuante. Un santo es aquel que lleva a cabo, obra y vive materialmente la ley de Dios en sumisión a Él, sometiéndose a Él. ¿Ven que es una cosa operativa? ¿Sí? No es que Él es santo, ¿por qué? Porque está meditando ahí, apartado de todo. No, santo es aquel que se ensucia las manos en el barro o en su trabajo, o la mujer que cría a sus hijos, el hombre que se preocupa de su mujer, o se preocupa de sus hijos. ¿Qué está haciendo? ¿Me entiendes? Está llevando a cabo la santidad. No es una... Vamos a apartar
purificarnos, para limpiarnos de este mundo cochino, ¿no? No, es involucrarse en el mundo, ¿me entienden? Eso es santidad, es llevar el mundo a Cristo y hacer que el mundo funcione en los términos de Cristo. Eso es santidad. No tiene nada que ver con me voy a apartar del mundo en ese sentido. No, no, no. Nos apartamos del mundo, como vamos a ver ahora, más adelante, nos apartamos del mundo en el sentido del sistema que el pecado ha creado, ¿no? El sistema de cómo debemos andar y de cómo debemos vivir, ¿me entiendes? La ley que vino del pecado, supuestamente que el pecado, o sea, los hombres en el pecado pueden promulgar leyes, tradiciones, etc. De esas cosas nos apartamos. Eso es lo que quiere decir mundo en la Escritura, ¿no? Pero de lo real, de lo creado por Dios, de la creación, nosotros lo debemos dominar, ¿entienden? Porque no somos seres celestiales, ni espirituales en el sentido de inmaterial, no, estamos llamados, según el mandato del dominio, de ejercer dominio sobre la creación. Y por tanto, ahí estamos desarrollándonos, ¿no? No necesariamente todos tienen que labrar la tierra. No necesariamente todos tienen que, no sé, cortar madera. No, ahí viene la idea económica, que es totalmente bíblica, de la división, que se dice división del trabajo, pero debería llamarse división del conocimiento. Porque según lo que el conocimiento que yo he desarrollado en el ejercicio y en la práctica del dominio, yo conozco un área y me sé desarrollar, sé operar en esa área. ¿Me entienden? Por ejemplo, mi esposa estudió, se desarrolló en el dominio del área de la química y la farmacia, ¿no? Entonces, ¿en dónde ella trabaja? En el área donde ella sabe, conoce. La división del conocimiento le tendríamos que llamar entonces. Lo mismo Adolfo, en el área que se desarrolla es en la kinesiología. Entonces ahí se desarrolla en específico, no tanto, porque ya dentro de eso hay muchas áreas que se dividen, ¿no? Se basa en la teoría, en lo teórico, ¿no? La mami, ¿en qué se desarrolla? En la educación. Pero no en todas las áreas de la educación, sino en una específica, ¿no? Lo de los niños pequeños, ¿verdad? Y así nos dividimos según el conocimiento. Entonces, basado en esto, ¿cómo es que llevamos la santidad en nuestras vidas? Operando en el área que nos tocó, ejerciendo el dominio, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es santidad. Es bien mundano. No es lo que nosotros nos imaginábamos antes, que era como estar apartado, así casi que volar, ¿verdad? Volemos. Lo que yo no estoy quitando es que usted pueda disfrutar ese momento, no sé, si está adorando y que se sienta volando con alitas, ya, siéntalo, por favor, no se sienta culpable si lo siente, ¿no? Pero no diga que eso es la santidad en su totalidad, ¿me entiendes? Porque la santidad es un concepto operativo. Operativo. Dice, tengo una consulta. Mira, vi el otro día un reportaje que se está promoviendo mucho en la tele de mujeres que en realidad de forma individual, las mujeres tomaron la opción de no tener hijos. Entonces, con Dani comentábamos este punto y me quedé pensando, porque como la santidad es algo operativo, pero que esa operación está de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, está de acuerdo con lo que la palabra de Dios, todo lo que sale de él es santo. Por lo tanto, si él dio el mandato de dominio al hombre y a la mujer de multiplicarse y de llenar la tierra y sojuzgarla, ¿qué podemos decir de aquellas mujeres que no quieren ser mamás? ¿Estarían ellas en ese sentido yéndose en contra de la voluntad de Dios? Y siempre y cuando, a ver, si ellas no están diciendo que Dios no ordena eso, o el mandato del dominio no contempla eso, si ellas están diciendo que no es parte del mandato, estarían pecando, sí, porque estarían trastocando el mandato. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la individualidad de las personas, porque ellas tomaron esa decisión voluntaria, nadie se lo impuso, y ellas no quieren ser mamás. No quieren ser mamás, y uno no se puede meter en el sentido de su conciencia, de por qué está haciendo las cosas. Uno puede pedir que fundamente el por qué no, pero tampoco uno puede ejercer dominio sobre esa persona. Claro. Es decir, tú tienes que tener hijos. Pero ella puede tener razones fundamentadas, basadas en una obediencia a Dios, del por qué ha decidido no tener hijos. Claro. Como el caso, por ejemplo, de Pablo. Sí. Que no sabemos si tuvo hijos en realidad o si era viudo o no, pero él decidió no estar casado. Y estar casado es parte del mandato de dominio, ¿verdad? Pero
por razones que el apóstol Pablo fundamentaba para la obra de Cristo, decía, ¿sabe qué? Yo no decidí no casarme, pero para poder cumplir con la obra. ¿Entiendes? Claro, hay un fundamento que Sí. Está fundamentando. Claro. Ahora, si simplemente, no, yo no quiero tener hijos porque no quiero responsabilidad y no quiero nada de eso. O sea, ahí ya uno podría poner en duda en realidad el carácter de la persona. ¿Entiendes? No tanto el motivo, sino el carácter. Ahí uno como que... Porque si el motivo, si te está razonando del por qué no quiere tener hijos, es porque no quiere esa responsabilidad, entonces... Claro, ahí una... Ahora, distinto si te dice, yo decidí no tener hijos porque tengo esta responsabilidad. No sé, ser misionero en Pakistán, donde seguramente puedes perder la vida. Entonces, mejor no traer un hijo, puedes razonarlo así. Mejor no traigo un hijo porque va a quedar sin padre muy luego, ¿no? Entonces, esa es una forma de razonarlo y que es aceptable. Ahora, si tú me dices que no quieres tener hijos meramente porque te da cositas ser papá o responsable, puede que sea por miedo y necesite el apoyo, ¿no? No meramente tú estás flojo, no sé, lo que sea, ¿no? Si no, necesita el apoyo y el ánimo a hacerlo, ¿me entiendes? Pero por eso, es cada caso. Cada caso individual se evalúa el fundamento, el argumento por qué está haciendo. Sí, cada caso Porque tiene que está ser. viviendo la tierra también se desisten de ser mamá. Claro. Lo que pasa es que ahora yo conozco otro punto que quizá, mira, esto nos estamos yendo por la rama un poquitito al tema central, pero es que es bueno analizar este tema, porque yo conozco un misionero que estuvo realizando misiones en Colombia y en otros países, y él, claro, había tomado la decisión de no ser papá, de no casarse, de no tener esa responsabilidad porque estaba dedicado netamente a la misión. Pero él se le presentó el problema que le estaban imponiendo una organización que estaban sospechándose de cierto abuso sobre esos menores que estaba cuidando. Y un hermano le solicitaron que se casara. Entonces ahí uno tiene otra situación que en realidad él había tomado la decisión personal, quizás respecto al mismo señor, de no querer contraer un matrimonio, pero él quería estar en esa misión. Y claro, por ciertos rumores tuvo que tomar esa decisión de casarse. Uno de ahí entra como a analizarlo, chuta. ¿No será que se está imponiendo algo que en realidad... Sí, pues ahí ya se estuvo poniendo un requisito, pero bueno, si él quería mantenerse en el cargo era libre de decidir que sí, ¿no? Pero si no, entonces era libre de irse. Claro. Entonces, claro, se lo pusieron en realidad, igual es complicado el tema, no es llegar y decir usted tiene que hacer tal o cual requisito, porque no, porque estás afectando la conciencia argumentada, ¿no? No es la conciencia que no me gusta, no, argumentada, de por qué no tomo esa decisión. Entonces está afectando conciencia, está afectando la conciencia. Pero en este sentido, por ejemplo, yo sé cuando hablamos de la santidad es operativa. La santidad es operativa, ¿cierto? Que tiene que estar en función de lo que el Señor ha dicho que es lo correcto que hay que realizar. Por lo tanto, si una corporación impone algo que Dios no lo ha dicho, estaría pecando, por lo tanto. Claro, puede ser que esté pegando, pero hay que analizar el caso particular siempre. No es tan... Porque nuevamente vamos a estudiar ahora la técnica teonómica sí, para poder entender eso. La casuística. Sí, la casuística, esa es la idea. Pero en términos generales, todo lo que nosotros hagamos en todas las áreas en las que nos desarrollemos va a ser basado en todo esto que hemos estado estudiando. En los principios de la ley de Dios, la santidad. Entonces cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos para la gloria de Dios, pero cuando yo hago sea lo que sea que hago, y digo que lo hago para la gloria de Dios, lo que estoy diciendo con ello es que estoy haciendo todo esto bajo los términos de Dios y del pacto que hemos estudiado, ¿verdad? Del pacto. Entonces, si la Cintia lleva a cabo o desarrolla el ejercicio del dominio en un área del conocimiento, que sería la farmacia, ella lo va a llevar bajo los principios de Dios. ¿Entiendes? Y bajo el conocimiento y la argumentación. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, yo puedo ver que la Cintia está haciendo algo que está errado según los términos del pacto de Dios, según los principios del pacto de Dios. Si yo lo veo y yo veo que ella no tiene problema de conciencia, yo no puedo llegar y condenarla, sino que simplemente yo tengo que hacerle ver, mira, aquí me parece que aquí hay un problema y lo tengo que fundamentar. Y cuando llegamos al juicio y es totalmente claro que está haciendo mal en esa área, la Cintia tiene que decir, sí, es verdad, estaba haciendo mal en esa área. Tengo que arrepentirme y voy a
restaurar, voy a redimir esa área. ¿Entiendes? Esa es la idea. Ese es el procedimiento que hay que seguir. No meramente condenar, sino que argumentar, hacer un tribunal, por decirlo así, ¿no? En este caso un tribunal personal entre dos personas, ¿ya? Si no se arrepiente, entonces ahí yo recurro a un segundo, ¿verdad? Y ahí vamos, presentamos el caso de argumentación, y si sigue sin arrepentirse, pues ahí ya reunimos digamos, a la asamblea que compete, ¿eh? Y si sigue sin arrepentirse, pues ahí ya podemos exigir un arrepentimiento o excomulgar. ¿Ah? Excomulgar de la comunidad, de la asamblea, ¿me entiendes? Bueno, pero no estamos igual yendo por otras ramas que tienen que ver, ¿no? Que tienen que ver. ¿Ya? Entonces, el pecado, ahora, ya vimos lo que es la santidad, es totalmente operativo, pero también el pecado es totalmente operativo. Sí. Es la misma idea. El pecado es una imposibilidad, por supuesto, en el ser de Dios, porque Dios no puede pecar. Ya hablamos acerca de eso, que era imposible que Dios pecara porque tendría que haber un estándar, ¿no? Una regla, un canon, por encima de Dios, ¿no? Entonces Dios estaría sometido a ese canon y nosotros también sometidos a ese canon, o a ese estándar, ¿no? Pero tal cosa es una imposibilidad. Dios hace, y aquí lo vamos a hablar en términos que puedan sonar un poco groseros, pero Dios hace lo que se le dé la gana. Y no hay nadie ni nada que le pueda decir, oye, espérate, ¿qué estás haciendo? Tú estás haciendo mal por esto. ¿No? Porque no hay nada que pueda juzgarlo a él, ¿me entiendes? Pero como Dios es justo, es perfecto, es santo, o sea, es un ser perfecto, nada de lo que haga va a ser, digamos, algo que podamos juzgarlo como malo, ¿me entiendes? No puede, no, él es perfecto, es un ser perfecto. Él es, por tanto, la santidad. En el hombre, pecado es también una condición totalmente operativa. Es una insubordinación, insurrección, es una rebeldía, una rebelión consciente, ¿no? Argumentada incluso, ¿no? a la voluntad y ley de Dios de forma activa, actuante. Un pecador es aquel que lleva a cabo obra y vive materialmente quebrantando la ley de Dios. ¿Bien? No sometiéndose a Dios. Eso quería repasarlo para que se entendiera bien el aspecto de lo que es la santidad y lo que es el pecado. Y que quedara claro que la santidad es un concepto totalmente operativo, es un estar haciendo. Ahora pasemos a lo que es el cielo y el mundo. ¿Qué les suena con esto, el cielo y el mundo? ¿Qué les viene a la mente? Y lo que pasa es que, a ver, si nos ponemos en la vía no cristiana, en realidad hablamos que el cielo es todo lo abstracto, todo lo que, no sé, todo lo inmaterial, ¿entiendes? Y el mundo es todo lo visible, lo material, lo que podemos palpar, lo podemos tocar. Pues esa es la categoría común que al menos la mayoría de las personas pueden tener. Pero desde una perspectiva cristiana no, pues nosotros sabemos que Dios, cierto, es trascendente, como hemos venido hablando, que tiene una palabra que también es trascendente, inmanente, que Él está presente, por lo tanto Él lo gobierna todo. Por lo tanto, en este sentido, la categoría aquí estaríamos estableciendo a separar lo que Dios dice, pero que tiene, o sea, distinción creador-criatura, ese es el punto. Claro. Por lo tanto, en este sentido, Dios es el que establece, por ejemplo, el mismo Jesucristo dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Dios gobierna, pero también actúa y ejerce la acción acá en el mundo. O sea, yo creo que por ahí voy, me inclino a eso. Sí, está en principio está bien. Lo común del mundo evangélico es separar el cielo y el mundo, ¿no? Sí. Es como una separación total, no hay conexión, ¿no? Y lo que hay detrás de ello es que todo lo que tiene que ver con Dios está en el cielo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el mundo, ya sea el pecado, está en el mundo, ¿no? Y estas dos, digamos, mundos no se tocan, no tienen relación, ¿entiendes? Y se tienen que mantener separados. Y en el mundo tiene que seguir siendo el mundo, ¿no? Porque no puedes cambiarse, ¿no? Y el cielo es el cielo. Se los pongo en los términos en los que comúnmente se enseña esto. Cuando Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, que es lo que la mayoría de los evangélicos creen con eso y enseñan, estoy hablando de la mayoría de los pastores, la mayoría, o sea, el 99,9%, que enseña que mi reino no es de este mundo, lo que enseñan diciendo es que
el reino de Dios no tiene nada que ver con este mundo. Y que está más allá de este mundo, pero no tiene relación. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que tenga que ver con este mundo es del César. Y el César es el soberano de este mundo, ¿no? Y en el cielo Dios es el soberano. ¿Me entiendes? Como que no se involucra para dejar las Claro. cosas. Y no tenemos que mezclar las dos cosas. Porque si las mezclamos estamos equivocándonos. Porque esto es lo que nos enseña Jesucristo ante Pilato, que le dice que mi reino no es de este mundo, ¿no? Entonces, como mi reino no es de este mundo, por eso es que no puedo traer mi ejército para acá, ni puedo hacer nada aquí. Porque, ¿se acuerdan la conversación que tenía Pilato con Cristo, ¿no? Que le decían, oye, si tú eres rey, ¿dónde estás? ¿A dónde? Yo te veo aquí, te veo sometido a mí, ¿verdad? Entonces Jesucristo le responde, si seguimos esta lógica, Jesucristo le estaba respondiendo, mira, la verdad es que no puedo hacer nada porque mi reino no es de este mundo, entonces como no es de este mundo, aquí me tenéis. Si fuese de este mundo, pucha, hubiese pegado un llamado a mis ángeles para que me salven, ¿no? Si seguimos la lógica de lo que nos enseñan comúnmente. Pero ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con respecto a lo que es el reino de los cielos? Quiere decir que su reino no es de este mundo, que no es de origen mundano. ¿Qué entendiendo por mundo? El sistema que el pecado ha desarrollado en esta tierra, ¿no? No emerge de ahí. La enseñanza del Estado político, lo que hoy tenemos como política, ¿de dónde provino? Del pecado, del De aquí, señorío, ¿verdad? claro, del señorío del hombre con su prójimo. Del pecado, del desarrollo del pecado, de cómo Pero queremos viene gobernar. de tiempos antiguos también. Sí, por eso, pero viene de aquí, ¿me entiendes? Como diría Santiago, que es diabólico, animal, ¿no? Satánico, ¿verdad? Cuando Santiago dice que es diabólico, animal, ¿no? Está diciendo que no es que viene de la tierra, de acá, porque la tierra es santa. O sea, digamos, la tierra es buena. Dios así lo creó, como buena. Está sujeta a la maldición del pecado porque Dios la sujetó al pecado, ¿no? Y a esas consecuencias, pero la tierra es buena. ¿Sí? Y la tierra no puede dar cosas malas. ¿Me entiendes? El mundo, y en el sentido como la tierra, ¿no? Como creación de Dios. Sí, no, sino que es el sistema que el hombre ha creado. ¿Me entiendes? Esa es la idea. El sistema filosófico, de derecho. Eso es lo que Jesucristo dice, que de ahí no viene su reino, ¿no? El reino no emerge o no es una idea que venga de este mundo, ¿no? El reino es trascendente a este mundo. Trasciende. Está por encima, ¿no? Pero también somete al reino de este mundo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Mi reino no es de este mundo, queriendo decir que no tiene un origen en este mundo, tiene un origen arriba, en la trascendencia, en el Creador, y que por tanto no tiene ninguna competencia en el sentido, o sea, el mundo no tiene ninguna competencia con este reino, no puede competirle, porque el reino de los cielos es todopoderoso. ¿Entiendes? Cuando dice una palabra, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Está siguiendo esa misma idea. El sistema de pensamiento de la gente. ¿Me entiendes? No es que estamos en el mundo, estamos en la tierra, pero no estamos en la tierra. No, eso no lo está diciendo. Porque estamos en la tierra. Estamos aquí en la tierra. Lo que está diciendo es que estamos en este sistema, pero no somos de este sistema. ¿Me entiendes? Es como decirlo en términos modernos. Estamos bajo el estado político, ¿no? Y la condición de ciudadanos chilenos, pero no somos ciudadanos chilenos. No le pertenecemos al Estado de Chile. O decirlo en el tiempo de los cristianos de Roma. César. Estamos bajo César. Supuestamente le pertenecemos a Roma, pero no somos de Roma. ¿Me entiendes? No somos de Roma. Somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces se diría que estamos sobre la tierra. En el sentido de autoridad. ¿Me entiendes? Que la tierra ya es la tierra. No, Nosotros estamos entre el cielo no, es que sobre... separe las dos cosas. Una cosa es el sistema de pensamiento, filosofía, no, sí, y otra es la creación de Dios. Y nosotros estamos en la creación de Dios y pertenecemos, y nuestro futuro es la creación de Dios, la tierra aquí. Esto es nuestro. ¿Entiendes? Lo habíamos leído en Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice que Dios le dio una promesa a Abraham, que su descendencia sería heredera del mundo. ¿Entiendes? Y nosotros somos descendencia de Abraham. Y por tanto, nuestra herencia, ¿qué es? La tierra. ¿Me entiendes?
Ahora, separemos la tierra, que es nuestra herencia, creación de Dios, que es buena, y que la tierra, según Romanos 8, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Está gimiendo, pidiendo, por favor, aparezcan, porque ya no aguanto más este sometimiento al pecado. Se redime. Sí, ahí buscando la redención, ¿verdad? Separemos eso de lo que es los sistemas filosóficos, los sistemas de pensamiento, ¿no? Y de derecho, que están en nuestras mentes. No están en la realidad, sino en nuestras mentes. Y la gente opera según esa estructura mental. ¿Entienden? Por ejemplo, para que vean lo palpable que es, hay una estructura mental en todos los chilenos, es que somos ciudadanos chilenos, que debemos obedecer la ley chilena, el tránsito, las leyes del tránsito y todas esas cosas, ¿no? Son estructuras mentales que se han desarrollado por el discipulado, por la enseñanza, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ese sistema, nosotros no pertenecemos a ese sistema en el sentido que no le debemos nada, ¿entiendes? Sino que le debemos todo al sistema del reino de Dios, a su justicia. Y es por eso que estamos estudiando este sistema, ¿entienden? ¿Comprenden la idea? Entonces, una vez que nosotros seamos discipulados, desarrollemos este sistema, vamos a poder enseñárselo a otro y vamos a competir con el sistema chileno, ya sea de filosofía, del derecho, de la moralidad, etc., ¿no? Están en competencia. Pero como nuestro sistema o nuestro reino es trascendente, proviene de los cielos, va a triunfar sí o sí. Es imposible que pierda. ¿Entienden? ¿Comprenden la idea? Va a caer el sistema chileno, particularizándolo en nuestra vivencia, ¿no? Entonces, cuando Jesucristo dice que mi reino no es de este mundo, es que mi sistema, mi filosofía, mi todo es trascendente. Esa es la idea. Pero tiene que ver todo acá. Porque Dios creó el mundo. Y Dios reclama como suyo la creación, ¿me entienden? Y por tanto la creación debe ser usada en los términos suyos, no en los términos de los hombres que se rebelan contra Dios. ¿Me entienden? Una de las primeras cosas que hicieron los descendientes de Caín, ¿no? Cuando después de que Caín mató a su hermano, los descendientes de Caín, ¿qué es lo que hicieron? Construyeron una ciudad. Y esa ciudad es una ciudad amurallada, ¿no? ¿Y qué es lo que querían hacer con una ciudad amurallada? ¿Qué representa una ciudad? Representa un sistema. ¿Me entienden? Un sistema de derecho, un sistema de pensamiento, un sistema de moral, ¿me entienden? Un sistema de ética. Todo eso representa una ciudad. Entonces, quien quiera entrar en esa ciudad debe someterse a ese sistema. ¿Me entienden? Así nacieron las ciudades. ¿Me entienden? Cuando Dios dijo que la tierra tenía que ser toda habitada y por el hombre, ¿no? Pero debido al pecado, debido a los sistemas del mundo, se tuvo que amurallar las cosas, ¿no? ¿Comprende la idea? Sí. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, una vez más, dice que su reino no es de este mundo, lo que está diciendo es que no tiene un origen en este mundo, ¿no? Sino que tiene un origen celestial, y ese origen celestial lo va a abarcar todo. Y ahí aplicamos la categoría de la trascendencia e inmanencia de Dios, ¿no? Es trascendente, sí, pero también es inmanente. Y la ley, la verdad de Dios está aquí, ahora, involucrada. Y por tanto, opera, es material, porque está operando aquí en el mundo. ¿Entiendes? Si fuese metafísica, en el sentido como lo hemos estado desarrollando en estos estudios, no tendría nada que ver con aquí, no operaría. ¿Entiendes? Pero nuestro Señor, como soberano, como Dios, es inmanente, se involucra, ¿no? Y opera acá. ¿Entienden? Opera aquí. Ya, entonces, veamos la primera parte del estudio, después de esta breve introducción. El cielo y el mundo. Esta es una categoría cristiana que diferencia la naturaleza del reino de Dios de la naturaleza del reino del hombre. Ahí queda claro, en resumido, todo lo que hablamos, ¿verdad? Sí. Separa la naturaleza del reino del hombre en su estado decaído, de rebelde, de quebrantador del pacto, de la naturaleza del reino de Dios, que también involucra al hombre, pero en santidad, en justicia, ¿no? En fidelidad a Dios y al pacto. ¿Comprenden? ¿Alguna duda con respecto a esto? Con mundo no nos referimos a la tierra creada por el Señor, sino al sistema, cosmos, digamos, podríamos decir en griego, la idea de cosmos es un sistema, ¿entiendes? De pensamiento, de estructura filosófica, de pensamiento de este mundo
y su corriente. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, a ver si con esto queda súper claro. Con esto de que el apóstol Pablo nos enseña. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ven que aquí está todo lo que hemos estado hablando? Al principio se nos dice el apóstol Pablo que nosotros pertenecíamos a ese reino del hombre. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El reino del hombre, en cuanto es pecador, quebrantador del pacto, está bajo el reino de la muerte y del pecado, ¿verdad? Ahí pertenecíamos nosotros, y ahí operábamos nosotros, ahí actuábamos nosotros. Dice: en los cuales, versículo 2, anduvisteis. ¿Qué quiere decir anduvisteis? Que andábamos, que estábamos, que actuábamos, que operábamos. Aquí la traducción lo dice bien claro, ¿no? Dice que anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera. O sea, que es operativo. Cuando el pecador actúa, está operando ¿bajo qué principios? Según aquí el apóstol Pablo, según principios diabólicos, según el consejo de la serpiente en Génesis capítulo 3, ¿no? De no tener a Dios como el soberano y de no operar en los términos del soberano, del pacto, ¿no? ¿Se entiende? Y dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, pertenecíamos, operábamos en ese reino. Éramos parte de ese reino y actuábamos y hasta nos lo gozábamos, ¿no? ¿No? Éramos felices viviendo ahí, en el pecado y la muerte. ¿Hasta qué? Hasta que fuimos redimidos y pudimos ver lo inmundo que éramos, ¿no? ¿Para qué? Para salir de ese reino y entrar al reino de Dios. Y esa entrada es aquí. Cambio de mente. Romanos capítulo 12 lo vimos, ¿no? Renovando nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para poder saber cuáles son las cosas que le agradan a Dios. Cómo es vivir en los términos de la santidad. Cómo operar. Cómo obedecer la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso que dice que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Esto es todo operativo. Aquí no hay nada de cosas así extrañas que no podamos definir. No, actuábamos, hacíamos todo lo contrario a lo que Dios ordenaba en su ley, ¿no? Pero como hijos, ahora que hemos sido alcanzados, que hemos sido redimidos, tenemos el poder en el Espíritu de Dios de operar en la santidad, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué podemos operar en la santidad? Porque es a nivel de criatura. Podemos actuar según los términos de Dios. ¿En el poder de quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Quien nos infunde ese poder. Anteriormente, ¿cómo es que teníamos, de dónde salía el poder para obedecer el mal? Para quebrantar la ley de Dios, mejor dicho. De nosotros mismos, nuestro pecado. Del pecado, pues. Los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Ya, quedó claro esa parte, ¿verdad? Con cielo, seguimos en las hojas de estudio, con cielo no nos referimos a un lugar por encima de las nubes. ¿No? No es tanto un lugar, ¿no? No es tanto eso, sino al reino de Dios. Al reino, a la jurisdicción de Dios. Así que el cielo, sin ningún problema, podría ser la tierra. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Edén, ahí estaba el cielo. Estaba el reino de Dios. El gobierno de Dios. Sí. El gobierno de Dios. El cielo debe estar en nosotros como individuos. Esto es, el reino de Dios debe estar en nosotros, gobernándonos. La jurisdicción de Dios, su poder, su gobierno, debe estar en nosotros, gobernándonos. El cielo
debe estar en nuestras familias. ¿Se entiende lo que queremos decir? Claro, que el gobierno de Dios, que esté la ley de Dios, que esté su palabra, que esté gobernando. Totalmente operativo. O sea que nosotros somos celestiales. Somos celestiales, pero no entendiéndolo metafísicamente, que no sabemos ni qué queremos decir cuando decimos que no, celestial, estoy más allá. No. Operativamente, materialmente, somos celestiales. ¿Por qué? Porque vivimos en el reino de Dios. Nos movemos, vivimos, somos, según los principios de la ley de Dios. Por eso es que somos celestiales. Así que ya sabe usted es celestial. Somos celestiales, pertenecemos al cielo. Uno va a imaginar que nos va a salir Somos celestinos. Celestino. Yo sé, cuando estás así, tú empiezas a ver los errores de la humanidad, empiezas a ver los errores del otro, te empiezas a dar cuenta de todas esas cosas. Entonces como que vas descubriendo más rápidamente cuando alguien te está tú ya metiendo el dedo en la boca. Claro. ¿Ah? Entonces todas esas cosas uno, como por ser hijo de Dios, Dios nos antepone y podemos descubrir, o sea, ese tipo de situaciones que pasan. Pues. En todo sentido pienso yo que puede ser para todos, pero no todos la tienen, no todos. Es que para eso estamos haciendo estos estudios, para poder tener las herramientas para poder defendernos, para poder operar. Cuando alguien venga a enseñarnos, a decirnos algo, nosotros necesitamos operar en ese mensaje que nos está dando. ¿Y el operar qué quiere decir? Dividir, separar, unir, cortar, analizar. Y para eso necesito herramientas, para poder discernir, ¿verdad? Obtener discernimiento. Y discernir es separar, dividir. Es ejercer dominio sobre el mensaje que nos están dando. Pero, ¿cómo puedo ejercer dominio si estoy desarmado? Necesito estas herramientas, necesito estas categorías para poder juzgarlo. Y así no me vengan aquí a meter el dedo en la boca como es. ¿Entiendes? Ahora, esto es con respecto a ver a los demás, pero principalmente también debemos juzgarnos a nosotros mismos. ¿Entiendes? Debemos, oye, parece que la vendí en esta parte. Parece Sí, que me quedé pensando y dices, chuta, la embarré. Claro. Veamos Mateo capítulo 4, versículo 7. Mateo 4, versículo 7. 17. Perdón, 17. Dice, cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haberse bautizado, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Está aquí el reino de los cielos? ¿En qué sentido está aquí? Ahora, con todo lo que hemos conversado, ¿alguien me podría explicar en qué sentido Jesucristo dijo que el reino de los cielos se ha acercado? Que la inmanencia de Dios, por el gobierno de Dios, se empieza a establecer ahora y siempre ha estado, porque a Él le pertenece todo. Claro, y se está haciendo manifiesta y se está trayendo la ley. Y esto también porque empezó a enseñarlo, porque Claro. se ha ido de generación en generación. Por eso, ven que es un sistema Sí. de pensamiento, el sistema, digamos, por antonomasia, el sistema, el verdadero, ¿no? Y lo que pasa es que en muchas partes de la escritura habla del sistema, en muchas partes habla del sistema de pensamiento. Ahora, en la actualidad, por ejemplo, está en YouTube, en varias redes sociales están hablando de este supuesto anticristo que viene, este judío, no sé si has visto, pero están hablando de un judío que se hace pasar como el nuevo Mesías. Y el tema es que varios cristianos que malinterpretan la escritura dicen, o los dispensacionalistas o los premilenialistas dicen, ya se está poniendo aquí el anticristo, se tomó forma de hombre, se va a sentar en el trono y va a venir aquí, van a recrear el templo y se va a sentar en el trono y viene la guerra Armagedón y todo lo demás. Pero es que lo que no entienden esos cristianos, que el mismo apóstol Juan cuando habla del anticristo no está hablando que se va a tomar forma como una persona, va a ser algo que vamos a poder ver, sino que desde ahí ya estaba el anticristo. Claro, pues O sea, ya. ¿en qué sentido? Como pensamiento, Sí, sistema de sí. pensamiento humano, ya estaba ahí cuando está el apóstol Juan, Ujú. y que va a seguir estando. Entonces yo cuando veo un tipo de noticia así, el mismo Señor Jesucristo dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo Sí. que yo soy, ¿vosotros qué tenéis que hacerlo? Chao. No,
No, porque este sistema del anticristiano o este sistema son todas estas ideologías que las vemos ahora mismo en el Estado y que son cosas que se están imponiendo. Por eso en ese sentido el Estado es anticristo. En ese Claro. sentido. ¿Por qué es anticristo? Porque rechaza a Cristo, pues no se somete. Es así de simple. Así de fácil, ¿no? No se somete a él. No se somete al reino de los cielos. Y como no se somete al reino de los cielos, es un anticristo, ¿no? Porque Cristo es el principal representante del reino de los cielos, ¿no? Ya. Entonces, con estas categorías, todo cristiano maduro sabe o debe saberlo, por supuesto. Si no lo sabe, bueno, tiene que aprenderlo. Hay que aprenderlo, ¿no? Todo cristiano entonces maduro debe saber reconocer la cualidad del reino de Dios y la cualidad del reino del hombre caído. O sea, dividir, separar, discernir, reconocer cómo actúa un reino y cómo actúa otro reino en el mundo, ¿me entiendes? Debe también diferenciar el reino de Dios del reino de este mundo, debe tener esa capacidad de saber que, por ejemplo, el cristiano que no puede entender que el Estado pertenece al reino de este mundo, en este sentido de sistema, o como lo desarrolló Adolfo, del anticristo, el que no sabe eso pues va a estar muy perdido, ¿entiendes? Y creer que nos vamos a poder meter en el anticristo para poder hacerlo cristiano, no, es difícil, ¿no? Puede ser. ¿Cómo? Destruyendo ese sistema y construyendo un nuevo sistema, ¿verdad? Pero lo veo difícil con la intención de querer usar el anticristo para traer a Cristo. No me parece muy lógico. Debe también el cristiano clasificar según la palabra de Dios ambos mundos, juzgarlos según la palabra de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios, de los cielos? Pues es aquel reino donde se hace la voluntad de Dios, donde se viven los términos del pacto y donde, por supuesto, la ley de Dios es el estándar, los 10 mandamientos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de Dios? Pues la vemos como el gobierno absoluto de Dios como rey, soberano, gobernando el mundo. ¿Me entiendes? Esa es la idea. Y para ello entonces vamos a irnos a un particular, en la última parte del estudio. El particular es cómo juzgamos nosotros, individuos, seres humanos, cristianos, ¿no? Todos los casos, cada caso que se nos presente, ¿no? Usando estas herramientas que hemos estado usando, o sea, que hemos estado estudiando, cuando se nos presenta un caso, ya sea, por ejemplo, que venga una persona a conversarle a usted de Dios, y se le presenta un caso. Entonces usted tiene que juzgar ese caso con las herramientas que tiene. Y tiene que entrenarse para eso, porque no es cosa fácil, ¿no? Entonces, vamos a ver la teonomía y la técnica teonómica. ¿Qué es la teonomía? ¿Qué se le viene a la mente con la palabra teonomía? De Dios, nomía, palabra o ley. La ley de Dios. Nomía de nomos de ley, en griego, ¿no? La palabra en griego teos es Dios, y la palabra en griego nomos es ley. Por eso es que se dice teonomía. En otras palabras, para darle color, así como para creerse más bacán, ¿no? Pero es decir la ley de Dios. No. Pero es que igual no suena tan bien decir soy ley de Dios, Hugo. No sé. No, yo soy teónomo. Soy teónomo. Suena más bonito así, ¿verdad? Entonces, la teonomía se refiere a un orden basado en la ley de Dios. Teos y nomos en griego. Nuestra nación cristiana, la iglesia, ¿no? Nuestra asamblea, tiene un rey y una ley. Veamos Tito 2.14. Tito 2.14. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos un solo pueblo, ¿no? Una iglesia, no hay varias iglesias allí, una sola iglesia, ¿no? Dividida en distintas asambleas, podríamos decir, ¿no? De gobierno, independientes las unas de las otras, pero todas dependientes de la ley de Dios y de Dios mismo. Y ahí está nuestra unidad en Dios, no tanto en nuestra asamblea en particular, ¿no? Sino que es en Dios que está nuestra unidad. Pero somos un solo pueblo, no varios pueblos. Leamos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9.
Dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, reyes y sacerdotes, podría traducirse, cuando dice real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Somos entonces reyes y sacerdotes, bajo Dios, en el sentido como estudiamos del dominio. Somos una nación santa, en sentido operativo, no es como que estamos en la Jerusalén celestial ahí arriba. No, somos nación santa. ¿Por qué? ¿Por qué somos nación santa? Porque aplicamos la ley de Dios. Porque tenemos la ley de Dios, vivimos la ley de Dios, anunciamos la ley de Dios. En esos términos somos una nación santa, ¿verdad? Y por eso que nuestra nación cristiana, la iglesia, tiene un rey y una ley. Tiene un reino, tiene una jurisdicción, tiene una ley, ¿verdad? En ese sentido, y esos pasajes los dejan bien en claro. La técnica teonómica ahora, vamos a hablar de la técnica teonómica, se refiere a la aplicación o juicio de la ley de Dios que el cristiano debe ejercer siempre, en cada caso que se le presente como un juez que es, ¿verdad? Cuando dice el apóstol Pedro que somos real sacerdocio, o sea, somos reyes y sacerdotes, quiere decir que nuestra función es la de juzgar, tanto como juez como un sacerdote, porque los sacerdotes también eran jueces. Esta mentalidad que tenemos hoy moderna de separar las cosas tanto es un peligro para la interpretación bíblica, porque un sacerdote era un juez también en Israel. De hecho, Deuteronomio capítulo 17 lo deja bien en claro. Leámoslo para que vean que no lo estoy inventando. Deuteronomio 17, el quinto libro de la Biblia, capítulo 17, el versículo 8 al 13, dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, de negocios de litigios en tus ciudades, entonces te levantarás y recorrerás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Fíjense que aquí está presentando lo que estamos hablando, los casos que se le presentan, casos particulares, muy particulares, ¿no? Se le presentan. Y vendrás a los sacerdotes levitas. Ay, ¿por qué tengo que ir a un sacerdote levita si eres pastor? No tiene nada que ver con el juicio, no. ¿Qué es eso? Diría algún cristiano moderno, evangélico, mejor dicho, ¿no? Vendrás a los sacerdotes levitas y al juez al que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de ti. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerá, ¿no? Fíjense que aquí está todo lo que vamos a hablar aquí. Se presenta el caso dado, ¿no? Si es muy difícil de juzgar, ¿a quién se tiene que recurrir? A un maestro de la ley. A un doctor de la ley, que puede ser un sacerdote o un juez principal. ¿Ya? Un juez que ya tiene digamos, reconocimiento del pueblo de ser alguien que está muy preparado. ¿Me entienden? Fijémonos la dinámica que se está presentando aquí. Puede ser un pastor, puede ser, etcétera. Es un pastor o es un anciano, un gobernante, ¿verdad? Fijémonos que se está presentando un caso. Supongamos en nuestra familia se presenta un caso complicado. No lo podemos solucionar. ¿Por qué? Porque, ¿sabe qué? No entiendo muy bien cómo se puede aplicar la ley de Dios aquí. Me cuesta. Entonces necesito un sacerdote o un juez especializado. ¿Me entienden? Josefo nos dice en su historia de los judíos, nos dice que los jueces, cuando juzgaban un caso, tenían a 2 levitas. A 2 levitas junto a él, que cuando presentaba el caso, lo pasaban o lo estudiaba con los levitas y les preguntaba, ¿qué dice la ley de Dios con respecto a estos casos? Entonces los levitas analizaban la ley y decían, miren, ¿saben qué? Con respecto a esto, la ley de Dios dice esto, tal o cual cosa, ¿no? Entonces el juez tomaba ese consejo de los levitas,
sopesaba las cosas, analizaba el caso dado, digamos, la acusación, los hechos, y veía lo que decía la ley de Dios, unía todo, juzgaba y decía, esta es mi sentencia. Esa es mi sentencia. En virtud de lo que obtuve, de la información que obtuve de los levitas, la información que obtuve de los hechos, de las acusaciones, de la defensa, llega a un juicio, ¿no? Esto es lo que está presentándose la dinámica aquí. Necesitamos aplicar la ley de Dios a un caso dado. Entonces, cuando se nos presentaba el caso difícil, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Dios? Recurría a los que más entendían. ¿Pero quiénes eran los que estaban recurriendo? ¿Un juez menor? ¿Verdad? Un juez menor, como diría la misma ley, jueces de 10, de 50, de 100, de 1000. ¿Quiénes eran los jueces de 10? Los principales que estaban en la familia, cerca de la comunidad. Los padres de familia, Padres de familia. ¿verdad? Porque recordemos que las familias antiguamente eran bien grandes, ¿no? Y siempre había como, por decirlo así, un patriarca que gobernaba, ¿no? Que juzgaba a la familia. Pero cuando ese juez de familia se veía, digamos, sobrepasado por la situación, recurrían a los jueces más mayores, al sacerdote o al juez principal, ¿no? Al juez de 1000, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña la ley de Dios, que tenemos que tener un caso dado y a ese caso debemos aplicar la ley de Dios. Y eso no puede estar escrito. ¿En qué sentido? A todos los casos dados no podemos escribir una ley específica para ese caso en todo, así. Porque si no tendríamos o sea, decir una biblioteca sería muy poco. Tendríamos que tener una ciudad llena de libros, con códigos que nos digan en cada caso cómo se aplica la ley en ese caso, ¿no? Por tanto, se necesita el juicio propio, guiado por el Espíritu de Dios y por la ley de Dios. Por eso es que veamos lo que... Miren, es interesante que después de estos versículos que leímos en Deuteronomio, al tiro se nos habla acerca de la figura del rey, que no es puesta por la ley de Dios. La ley de Dios no estipula la figura del rey, ¿no? Sino que dice muy claramente, dice, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, o sea, Dios no te ha ordenado, dice el Señor, yo no te he ordenado, que tú vengas por iniciativa tuya, ¿no? Y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. O sea que la nación de Israel no quería operar en santidad, sino que quería operar en el sistema de las demás naciones. Esa era lo que estaba buscando. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás, bla, 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 y le está dando los requisitos. Y dice, en el versículo está en el 18 dice, y lo tendrás contigo en el 18, sí. Y cuando se siente sobre el trono en su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. O sea que el rey era un juez principal. ¿Entiendes? Claro. No era soberano, no se inventaba la ley, no, tenía que operar en su juicio como juez. ¿Entiendes? Como juez. Eso debía hacer el rey. Por tanto, el rey, en este sentido, a pesar de que se origina de una manera pecaminosa, de una rebelión contra Dios, porque así lo estipula 1 Samuel 8, el juez debía estar ilimitado por la ley. Debía juzgar, cuando se le presentara el caso, juzgar según la ley de Dios, con la ayuda de los levitas. ¿Se acuerdan del rey Salomón? De un caso que se le presentó bien conocido, de una mujer que tuvo un hijo y que estaba viviendo con otra mujer, que eran ambas esposas de un solo marido. Se le muere su hijo a la enemiga, por decirlo así, ¿no? A la enemiga se le muere, y cuando se le muere, esta mujer le cambia el bebé, ¿entiendes? Al otro. A la mujer por el otro, se lo cambia y se lo deja. Y después ya se da cuenta que está muerto, pero ese no era su bebé. Pues no, ¿qué pasa aquí? Y se va al juicio con el rey Salomón. ¿Había una ley escrita con respecto a ese caso? No. ¿Qué tenía que aplicar Salomón? La ley. Sí. La justicia y la sabiduría de la ley. ¿Entienden? A ese caso dado. ¿Entienden? Pero fíjense
Salomón estaba aplicando este principio para no apartarse de ahí, ¿me entiendes? Para no apartarse. Entonces tenía que aplicar la sabiduría de la ley de Dios, el conocimiento de la ley a ese caso dado. Eso es lo que queremos hacer nosotros aquí o digamos estudiar nosotros con esta idea de la teonomía y la técnica teonómica. Con técnica teonómica queremos decir con la capacidad que tenemos de aplicar la ley a un caso dado. Entonces, con técnica teonómica se refiere a la aplicación o juicio de la ley de Dios que el cristiano debe ejercer siempre en cada caso que se le presente como juez. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y Adolfo, por favor, puedes buscar... no, ya lo habíamos visto, en Deuteronomio 8 al 13. Ya lo leímos. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Ya estamos terminando. Sí, para que no sufran tanto, ¿no? 19:6. 6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, ¿qué estaba diciendo Dios acá? Que vosotros, al ser un reino de sacerdotes, ¿no? De reyes y sacerdotes, están llamados ¿a qué cosa? A juzgar, ¿verdad? Con la ley de Dios. Es por eso que si usted lee la ley de Dios, usted va a ver que le está hablando a usted. Se refiere directamente. Personal. No es una ley que está dada a, como sería acá, dada al Estado para que los jueces la apliquen a nosotros. Entonces, la ley está escrita para los jueces, para los políticos, no para nosotros. Entonces, cuando usted lee la ley, los códigos civiles, el código penal, los lee, los chilenos, ese código, usted sabe, se da cuenta de inmediato que no fue escrito para usted. Porque no lo entiende, pues, es más difícil de entender. Pero la ley de Dios, cuando uno la lee, está dirigida a uno, es como que te está hablando a ti. ¿Me entiendes? Es personal, directo. Habla a la persona, a todos los individuos. ¿Por qué? Porque la ley asume que son todos reyes y sacerdotes. La autonomía, ¿no? Cuando el pueblo de Israel decidió tener un rey, ¿qué es lo que quiso hacer con ellos? Que el rey tuviera que ver con la ley. Nosotros obedecemos lo que diga el rey, ¿no? Y por eso que el rey entonces se puso como con poderes ejecutivos, esto es, de ordenar tal o cual cosa a los demás, ¿entiendes? Pero siempre obviamente limitado por la ley de Dios. Pero por ejemplo, ahora en la nación recaía la responsabilidad de la idolatría, de expurgar la idolatría en el rey, cuando debería haber sido en todos los individuos, como así fue dado en la ley de Dios, ¿no? Por eso que después ya los reyes eran los que se encargaban de expurgar la idolatría en el pueblo. Pero eso debería haber sido función de todos los individuos, como sacerdotes, ¿verdad? La técnica teonómica entonces tiene una estructura. ¿Cuál es su estructura? Aquí yo con esto ya terminamos y les doy la idea para que ustedes la desarrollen en su mente, la vayan aplicando, esto es como conducir. Uno no aprende a conducir de una, ¿no? Necesita práctica, ¿no? Necesita práctica. Entonces, ¿cuál es la técnica teonómica? La técnica teonómica entonces tiene una estructura. Primero tenemos la ley básica. ¿Cuál es la ley básica? Los 10 mandamientos, los 10 principios, las 10 palabras. ¿Se acuerdan que yo había dicho que cada una de esas palabras tiene una información, pero impresionante, ¿no? Que solamente Dios la pudo haber dado, porque el hombre no la pudo haber creado, porque para que el hombre, y de uno solo de esos mandamientos, uno solo, tendría que tener un conocimiento exhaustivo de todos los casos que se podrían surgir para poder tener toda esa información ahí. ¿Me entiendes? Entonces nosotros no tenemos la capacidad de imaginarnos todos los casos posibles que puedan aparecer en la acción humana para poder legislarlo. ¿Me entiendes? En una sola palabra. Es imposible. ¿A cuántos de nosotros no hemos leído una noticia acerca de un caso criminal que, oye, pero ¿cómo puedo hacer eso? O sea, nunca se nos pasó por la cabeza, ¿verdad? Es decir, como que, ¿cómo? No, o sea, no tenemos un conocimiento exhaustivo de todas las formas en las que el hombre puede quebrantar la ley de Dios. ¿Entiendes? No podemos imaginar. Y como el Estado no tiene esa capacidad, ¿qué es lo que hace? Legisla. Regla. Y cuando hay un vacío, le llaman, un vacío legal, es donde nosotros podemos pecar, porque no hay nada escrito. Pero eso no pasa con la ley de Dios, porque en un solo mandamiento está todo ahí. Así que en la ley de Dios, o en la teonomía, no hay vacíos legales. No existen los vacíos legales. ¿Entiendes? Simplemente es que no se ha alumbrado con la ley de Dios en ese caso dado. ¿Ah? Entonces tenemos la ley básica, los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículo 13.
que es el mandamiento, lo pueden leer, Éxodo 20, capítulo 13. ¿Qué mandamiento es ese? No matarás. Es el mandamiento, no matarás. No matarás. El versículo que viene, ¿cuál es? No cometerás adulterio. No, el que está ahí en el estudio, Éxodo 21, ¿cuánto? 14. 14. Dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Qué tiene que ver estos dos versículos? Tienen en común el pecado de no matarás, como una implicancia, ¿no? ¿Son la misma ley? O sea, no, porque la básica es no matarás. Ujú. Aquí vemos una implicancia que se basa en eso, ¿no? O sea, vemos la sentencia o el juicio, po. Ya. Es la misma ley. Es la misma ley, Sí, porque se pero basa tiene en la razón el básica. Adolfo y tiene razón la Cintia. ¿Por qué? Porque hay algo que aquí tenemos que tener en claro. La unidad de la ley. La ley es indivisible, no se puede separar. Es una. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí el Adolfo vio una cara de la moneda y la Cintia vio otra. Esto es, que nosotros tomamos ese mandamiento, por decirlo así, y lo llevamos al caso dado. Claro. Es la misma ley. Es como una lupa. Tenemos, supongamos, una hoja grande, pero es una escritura grande. Tiene mucho escrito, pero con la letra demasiado chiquitita. Entonces necesitamos la lupa del mandamiento para ir al caso dado. Necesito ver acá. Voy con la lupa. ¿Entiendes? Con la ley. Y veo qué es lo que dice. En ese caso dado. Estoy usando la misma ley, pero estoy alumbrando en ese caso dado. ¿Entiendes? Entonces, cuando estoy alumbrando en ese caso, pues, ¿qué es lo que decía? El asesinato alevoso. El mandamiento no matarás no está diciendo, no se termina ahí en el no matarás. Sino que esa es una de la información que tiene. Una de todas los gigas de información que tiene, ¿me entiendes? Está ahí. Levítico capítulo 24, versículo 21. Levítico 24, versículo 21. Para ver otra ilustración de esto. Dice, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Otra forma de aplicar el mandamiento. A un caso dado. ¿Cuál caso? El asesinato. ¿Entiendes? Pero también podemos decir que el secuestro es un asesinato. No, perdón, porque ahí ya estoy aplicando estoy aplicando la aplicación y eso no se puede hacer. Debo aplicar el principio, no matarás. El principio no matarás se puede aplicar en el secuestro, porque yo le estoy privando de su vida, de su libertad. Porque la vida, como hemos estudiado, es operativa. Y si yo le corto lo operativo, yo le estoy quitando la vida. ¿Me entiendes? Yo le estoy privando de su vida. Imagínense que yo lo encierro, lo amarro y lo encierro a una persona. ¿Qué le estoy haciendo? Lo estoy privando de su vida. Como estamos ahora todos encerrados. Ay, entonces el Estado está quebrantando el mandamiento. ¿No matarás? Sí. Los dejo en su conciencia a ver si aplican la técnica teonómica, ¿no? Ven que la mami ahí hizo una aplicación de la técnica teonómica. El mandamiento lo aplica a un caso. ¿Qué cosa? Lo que está haciendo el Estado, ¿no? También lo que puede hacer cualquier otro individuo. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, debemos estar trabajando en el estudio de esta técnica. Entonces, tenemos la ley básica y la norma jurídica. ¿Qué queremos decir con norma jurídica? La aplicación de la ley básica a un caso dado. Y eso nos da una información. Esa información le llamamos norma jurídica. Otros le pueden llamar ley, pero no es ley en el sentido de la norma básica, de la ley básica, ¿no? Sino que es una aplicación de la ley básica o ley casuística. ¿Entienden? Pero no debemos decir que la aplicación al caso abarca toda la ley, porque no es así. ¿Eso quedó claro? También, y con esto terminamos, la técnica teonómica también tiene dos aspectos que nos ayudan a mejorar nuestro juicio. El primero, o digamos, instrumentos que nos pueden ayudar. El primer instrumento es la jurisprudencia. ¿Qué queremos decir con jurisprudencia? ¿Alguien se lo imagina? La jurisprudencia es las aplicaciones del mandamiento, la ley básica, a un caso dado. Y puede ser que ese caso se esté repitiendo de forma parecida ahora. Entonces yo voy a ese caso, obtengo esa información y yo digo, mira, ¿sabes qué?
hubo una vez un caso muy parecido que ocurrió en este tiempo, y la información que arrojó la ley a ese caso fue esta. Y obtenemos la norma jurídica. Se los voy a dar más claro. Con esto ya estamos terminando. El caso de un asesinato alevoso. ¿La norma jurídica cuál era? El que mata debe morir. Nos entregó información. Esa norma jurídica nos entregó la información del mandamiento. En ese caso dado. Pero qué más mejor cuando es inspirado. Está ahí en la palabra, inspirada. Entonces la información es perfecta. Tiene error. Ahora, supongamos que hace 300 años un juez juzgó un caso dado basado en este mismo mandamiento y lo aplicó. Y obtenemos información en ese juicio, jurisprudencia. Pero puede ser que se haya errado, que haya equivocado en la interpretación. ¿Me entiendes? Puede ser. Pero tenemos jurisprudencia. Vemos cómo se ha aplicado en ese caso. Y a menos que demostremos que esa aplicación está errada, esa jurisprudencia nos sirve para tener información del mandamiento en su aplicación al caso dado que tenemos hoy en día. ¿Me entiendes la idea? Yo sé que esto es un poquito complicado, pero la información que tiene el mandamiento al aplicarse en los casos dados arroja luz de cómo debe aplicarse en un caso que se repita. Que puede parecerse, a lo mejor tener otras diferencias, ¿no? Porque no todos los casos son iguales. Nunca, en realidad, son iguales. Pero en ese sentido, se ocurre un hecho muy parecido en la comunidad donde uno vive. Entonces, uno tiene que ir hacia el principio de la ley básica, que era no matarás. Yo veo que está revelado a un caso en la Escritura que es parecido, pero yo tomo ahora la realidad y lo juzgo según estos dos antecedentes. Claro. Exactamente, es como un antecedente en la jurisprudencia, ¿me entiendes? Yeah. El precedente que se le llama en derecho. Entonces, fijémonos que la Biblia está llena, rica en precedentes, en jurisprudencia, en cómo Dios juzgaba. Si uno lee los libros de la historia de los reyes, el libro de las crónicas, uno ve cómo el Espíritu de Dios juzgaba tales situaciones. ¿Entiendes? Está ahí donde dice Segunda de Crónicas 24:40. Segunda de Crónicas 24:40. No aparece el 40. A ver, a lo mejor la anoté mal. Segunda de Crónicas 24:40. Entonces lo anoté mal. Debe ser primera. Primera de Crónicas 24. Primera de Crónicas 24. No, tampoco. Segunda 24:4 a lo mejor. A lo mejor, papá. ¿Qué dice? 24 después. Ya, pero. A ver, deja ver. Jurisprudencia revelada y no revelada. Segunda de Crónicas 24:4. ¿Qué dice 24:4? 24:4 dice: después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Sí. Ya, ¿sigue leyendo? Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joaía. No, era 20. Perdona, Adolfo. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. El versículo 20. Aquí estamos viendo una jurisprudencia. Esa es la idea. ¿Ya? De cómo se juzgó. Veamos. 24:20. Este es simplemente un ejemplo de cómo tenemos jurisprudencia, de cómo se aplicó el principio en un caso dado. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Por ello hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Ahí se está quebrantando el mandamiento. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo denuncie. Aquí el Espíritu de Dios, yo tomé este ejemplo que es más claro, súper claro, estamos teniendo la información, ¿no? De cómo se aplica el mandamiento no matará. Bien claro en el sentido de que
el Espíritu de Dios juzgó este hecho. ¿Me entiendes? Aplicó el mandamiento. Y al aplicarlo, ¿cómo lo juzgó? Que el rey es un asesino. ¿Verdad? El rey es un asesino. Y si es asesino, ¿qué es lo que merece el rey según el mandamiento? Pena de muerte. La pena de muerte. Pero como Israel se rebeló contra Dios al pedir un rey humano, pues no les quedó otra más que seguir cautivos de un asesino. O de un idólatra. En otras épocas, ¿no? Porque no les quedó otra, porque ellos decidieron tener un rey. ¿No? Y Dios se los advirtió. Y harto que se los advirtió. Entonces, ya vemos la jurisprudencia. Obtenemos cómo se aplica un juicio. Y en este caso, el juicio fue aplicado por el Espíritu de Dios, ¿no? Y terminamos con la interpretación revelada y la interpretación no revelada. Anteriormente mostramos la jurisprudencia revelada y no revelada. Ya, no revelada podemos ver los distintos casos de la historia del cristianismo, cómo se han juzgado, ¿verdad? Entendiendo bien que puede que estén equivocados, pero hay que demostrar que están equivocados esos juicios. Pero tú te refieres a lo que no está escrito en la escritura. No, pero en la historia de la iglesia, pues. Los juicios, los tribunales que se han formado en la iglesia, porque han sido siempre, ¿entiendes? ¿Cómo se juzga? Por ejemplo, ahí también equivale como no revelado el juicio que los mismos apóstoles hacían. Es que yo considero a esa historia de la iglesia principalmente como No, revelado, está revelado. porque está revelado. Está revelado. Yo estoy hablando de, por ejemplo, cómo juzgó Juan Calvino a Servet. ya. ¿Entiendes? Sí, cuando... Ahí hubo un juicio. Hay que ver si ese juicio fue una verdadera aplicación del principio dado o no. Si Claro. lo rechazamos, tenemos que decir el por qué. Porque, claro. ¿Me entienden? Esa es la idea. Entonces ahí tenemos jurisprudencia, tanto histórica como revelada. ¿Ya? Ahora terminamos con la interpretación. ¿Qué queremos decir con interpretación? Veamos Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Interpretación es interpretar el mandamiento, la ley, ¿verdad? Y miren qué maravilloso es tener la interpretación de nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿no? Del legislador, que nos diga qué es la ley. ¿Ya? Mateo capítulo 5, creo que se ha ido entendiendo, ¿no? La idea básica. Sí. 21. Mateo 21 y 22. Dice nuestro Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oh, ¿qué hicieron ahí los juicios? O sea, ¿qué hicieron ahí los judíos? Porque Jesucristo está diciendo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo ahí Jesucristo con respecto a lo porque eso era lo que se creía en ese momento? Sí. ¿Qué están haciendo ahí? Según lo que hemos venido estudiando. Dejando la sentencia. Están tomando la sentencia por el mandamiento básico. Están reemplazando la ley no matarás por la aplicación del mandamiento. ¿Y qué están haciendo con eso? Borrando toda la información del mandamiento no matarás y quedándose con esa pequeña información del asesinato alevoso. ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué sacaban con esto? Reducían el mandamiento. Entonces, y miren lo que va a hacer Jesucristo. Les va a hacer una interpretación del mandamiento del principio. Les va a decir, pero yo os digo, aquí nuestro Señor está interpretando, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué nos está diciendo ahí Jesucristo? Llevándolo... Es que miren la idea que tenía nuestro Señor. Está todo que ver con lo que hemos venido estudiando. Es haciéndole ver que ellos estaban reduciendo el mandamiento a una aplicación y borrando toda la información. Entonces Jesucristo les dice, miren, la información que tiene el mandamiento no matarás es muchísimo más profunda de lo que ustedes la quieren hacer ver. Como que se ve como lo visible nomás y... ¿Me entienden? Que el asesinato alevoso, punto. Pero oye, odiar en mi corazón a mi hermano y desearle lo peor, eso yo lo estoy asesinando en mi corazón. ¿Entienden? Estoy asesinando en mi corazón. Y Jesucristo lo que quiso hacernos ver aquí es que el mandamiento tiene una información mucho más amplia que la aplicación que estaban tomando los judíos. Entonces, ¿cuál fue el problema? Fue cuando un maestro en la historia de Israel empezó a enseñar que el mandamiento no matarás se refiere al asesinato meramente. A reducirlo. Y lo estaban reduciendo.
gracias a Dios que tenemos la interpretación de nuestro Señor Jesucristo, que nos corrige ese grave error, ¿no? Y que por supuesto los fariseos yo creo que no lo soportaron a Cristo, ¿no? Entonces tenemos interpretación revelada y no revelada, ¿entiendes? Y eso, el Nuevo Testamento está lleno de interpretación de la ley. El apóstol Pablo tiene muchas partes donde interpreta la ley. Y ahí podemos obtener mayor información. ¿Para qué? Para poder juzgar. Para poder aplicar la técnica teológica. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿De alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? O sea, hay harto, por eso es necesario que en realidad siempre estemos leyendo la Escritura, porque conociendo bien la forma en que el mismo Señor fue juzgando la historia, podemos eso llevarlo nosotros al juicio propio. Sí, O bueno. sea, si no entendemos muy bien esto, yo creo que a nosotros ahora se nos va a hacer mucho más fácil el juzgar quizás las situaciones, porque ya tenemos este concepto integrado de que tenemos la ley básica, que tenemos la jurisprudencia, que tenemos la interpretación que Dios da, y ahora creo que el ejercicio de nosotros es aplicarlo al juicio propio, Claro. autojuzgándonos, Ujú. para después, el día de mañana, cuando tengamos hijos, o el número de la familia crezca, seamos en realidad esos jueces de 10 al menos, o sea... Por lo menos alcanzar a ser sí, jueces de 10. después de 10. Sí, pero imagínense nuestro hijo, cómo van a ser si es que son enseñados desde pequeñitos en esto. En esto, claro. Porque ya a nosotros nos cuesta, pues, cuesta a tratar de adaptarnos porque venimos de otro sistema. Pero si un hijo nace dentro del sistema del reino de los cielos, va a ser ese hombre un Ruduni cualquiera. ¿No? O un Bantil cualquiera. Entonces, en ese sentido, tenemos que mirar expectantes el futuro, porque se vienen cosas grandísimas. ¿Entiendes? No mirar el presente como están las Claro. cosas. No, el futuro va a ser grandioso. Sí. ¿Entiendes? Y por eso es que nosotros trabajamos para el futuro. No tanto para el presente. Para el presente también trabajamos, porque también el presente necesita de nuestra atención. Pero principalmente trabajamos para el futuro. Miramos el pasado solamente para obtener presente, para obtener información pero el pasado, nosotros no podemos hacer nada con el pasado. ¿Me entiendes? Miramos el futuro y trabajamos para él. ¿Entiendes? ¿Amén? Amén. Ya, mi hermano. Espero que les haya gustado el estudio. Un abrazo grande. Chao, chao.